Sí, profe, soy yo. Ok. Martínez Escobar, Adriana. Presente. Ok. Es que te había dicho hace rato que tanto a ti como a Figueroa los extrañamos ayer, pero no me contestabas, entonces dije a lo mejor no está ninguno de los dos otra vez. Nada más pusieron su perfil ahí. Ah, no, profe. Ayer yo no entré porque tuve que ir a la escuela, pero fui arreglado una materia, pero hoy sí estoy aquí. Ok, está bien. Bien, voy a comenzar porque yo creo que sus otros compañeros ya no llegan, ¿no? Para esto voy a ya empezar a hacer lo que es programación orientada a objetos. ¿Qué es esto de programación orientada a objetos? Pues es una forma de hacer código o de hacer programas, pero muy apegados a lo que es la vida real. Es decir, dentro de la vida real, pues todo es un objeto. O sea, una mesa es un objeto, una lámpara es un objeto, una cuchara es un objeto, un automóvil es un objeto, nosotros mismos somos objetos. Cada objeto tiene otras características. En estas características, las más importantes en programación orientada a objetos son el encapsulamiento, el, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Básicamente, eso es lo más importante en lo que es programación orientada a objetos. ¿Qué es encapsulamiento? Pues encapsulamiento es lo que va a estar contenido dentro de un bloque de llaves, tal como lo veíamos en lo que eran los datos abstractos, en una estructura en la que metíamos todos los datos miembro en flotantes o de tipo chat o hasta lo que está yendo entre esas llaves, que son esos datos, son las características de un objeto. Pero, a diferencia de una estructura que solo contiene datos miembro, el objeto tendrá también funciones miembro. Y estas funciones miembro serían como lo que hacíamos nosotros en lenguaje C, como funciones de usuario, pero ahora lo vamos a encapsular todo, tanto los datos miembro como las funciones miembro. Y a esto se le conoce como clase. ¿Y qué es una clase? Pues precisamente es la creación de un dato abstracto, pero este dato abstracto va a contener partes como datos miembro y funciones miembro. Generalmente, por conveniencia, los datos miembro los vamos a poner en una sección que se llama privada, mientras que las funciones miembro las vamos a poner en una parte llamada pública. De tal suerte que cuando queramos tener esas características de ese objeto general, llamemos a la clase un objeto general, en forma particular, pues tendremos que instanciar o crear un objeto que ya sería en forma muy particular, y ese objeto tomará algunas de las características del objeto general, que sería la clase. A eso se le llamaría abstracción, es decir, tomará solo lo que le es necesario. Bien, lo que está dentro de llaves es encapsulamiento. Es como si fuese una caja negra en un avión. Está la información encerrada en un bloque de instrucciones. Y de ahí solo las tomará el objeto que es del tipo de la clase a la que está dirigiéndose ese objeto. Ese objeto podrá, repito, tomar ciertas características y lo hará mediante las funciones miembro. Mediante las funciones miembro podrá tener acceso a los datos miembro. Por eso es que las funciones miembro conviene
que estén en la parte pública. Bien. Voy a entonces, para que quede todo esto más claro, ver estos dos conceptos, por lo menos ahorita, en los programas que vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla para presentarles esos programas. Bien, ya están viendo, aquí tengo dentro de este programa mis librerías que son de cajón, JustStream, CSLib, la leyenda Using Namespace Standard, y aquí está el objeto en forma general, es decir, una clase. Para ello tengo que usar la palabra reservada class y el nombre que le quiero dar a mi tipo de dato abstracto, que en este caso se le llamará elevador. Dentro del bloque de instrucciones estarán las características de este elevador. Estoy hablando entonces de un objeto, pero en forma muy general. En la parte privada dijimos que vamos a poner todo lo que será con respecto a los datos miembro de esta clase. En este caso, pongo el especificador de acceso private para que este tipo de dato entero sea privado y lo pueda manejar únicamente el objeto que instancie a esta clase llamada elevador. Bien, el dato miembro se llama piso-ac y es de tipo entero. En la parte pública, dije, irán lo que son las funciones miembro, que estas son como lo que nosotros manejábamos como funciones de usuario, digámoslo así, en lenguaje C, solo que aquí ya van a pertenecer a un objeto llamado elevador. Bien. En la parte pública tengo el constructor. ¿Qué es eso del constructor? Pues el constructor es una función miembro especial que sirve para poder inicializar el dato miembro o los datos miembro de la clase. Para ello, esta función no tiene tipo de dato de retorno, ni siquiera void, como habíamos visto en unas funciones de usuario. El constructor no debe de llevar tipo de dato de retorno, ni siquiera void, ni siquiera vacío. Y debe de llamarse igual que la clase. La clase se llama elevador, el constructor se llamará elevador. Entre paréntesis irán sus parámetros o el parámetro o parámetros que tenga. En este caso, está teniendo un parámetro inicializado en 1. El nombre del parámetro no es necesario ponerlo aquí, pero sí el tipo de dato. El tipo de dato es entero, ¿sale? Entero, y el parámetro estará inicializado en 1, aunque todavía no sabemos cómo se llama ese parámetro. La declaración de este constructor pues termina también en punto y coma, como se hacía con las declaraciones de usuario. Bien, tenemos para esto también una función miembro que sirve para liberar la memoria que haya sido ocupada por el objeto creado. En este caso, también el destructor, se llama destructor a esta función que libera la memoria, se debe llamar también igual que la clase, pero le antecede este simbolito. Sus parámetros, entre sus paréntesis, no existen parámetros. ¿Por qué? Porque no hace nada, no tiene parámetros. Lo único que va a hacer es liberar la memoria. Generalmente sus llaves deben de ir también vacías. En este caso, estoy poniendo un texto para que vean en qué momento entra en acción el destructor. Nada más es para eso que estoy poniendo el texto, pero en realidad la función que hace este destructor es liberar la memoria que ha sido ocupada por el objeto. Bien,
Tengo otra función miembro. Esta se va a llamar solicitud y va a tener un parámetro de tipo entero. Y no me va a retornar ningún valor. Hasta aquí termina la declaración de mi clase llamada elevador con la llave de cierre y el punto y coma. Ahora vamos a saber más bien cómo se hace una implementación. ¿Qué es eso de una implementación? Pues es nada menos que la definición de la función, pero aquí es muy diferente hacer la definición de la función a como la hacíamos en C. Aquí primero debe de llevar el tipo de dato de retorno, pero en este caso no está llevando. ¿Por qué? Porque estamos hablando del constructor. Entonces, lo que sigue a continuación es el nombre de la clase. Luego, este simbolito que se llama operador de ámbito o resolutor de ámbito. Son 4 puntos. Y después viene el nombre de la función, que es igual que el de la clase. Y entre paréntesis irá su parámetro o parámetros. Aquí sí debo de ponerle nombre al parámetro porque este nombre va a ser ocupado dentro del bloque de instrucciones de esta función. Bien, ¿qué va a pasar? Que en la declaración inicializamos el parámetro en 1, entonces ese 1 va a ser copiado al parámetro piso A y este valor va a asignarse al dato miembro de la clase llamado, en este caso, piso A. Y entonces ese es el trabajo que hace el constructor, inicializar el dato miembro de la clase. El dato miembro o los datos miembro. Bien, ahora nos vamos a la implementación, pero de la función miembro llamada solicitud. Como ven, aquí sí está el tipo de dato de retorno, que es vacío, que en realidad no va a regresar nada, y después el nombre de la clase, el operador de ámbito, el nombre de la función y entre paréntesis su parámetro o parámetros. En este caso el parámetro se llama piso nuevo y va a ser de tipo entero. Y viene en su bloque de instrucciones, que será todo esto que está aquí entre la línea 26 y la línea 51. Por el momento no voy a ver qué es lo que tiene el código de ese bloque, sino voy a continuar. Pero también cabe aclarar aquí que tanto el constructor como la función solicitud están solamente declaradas, mientras que no así el destructor, que cuenta con su bloque de instrucciones aquí dentro de la clase. Cuando hay un bloque de instrucciones de una función dentro de la clase, o se dice que está definida la función, se dice que está en línea. Entonces el destructor en este caso está en línea y no necesita de tener una implementación como lo tuvo que hacer el constructor y la función solicitud. Bien, hasta ahí termina la implementación de mis funciones. Llego a la función principal y en la función principal declaro un objeto. A esto se le llama declaración del objeto o instanciación del objeto. En este caso estoy declarando un objeto llamado A de tipo elevador. Como pueden ver ustedes, un objeto ya es un caso particular. Estoy hablando del elevador llamado A. En este momento, cuando se declara o instancia el objeto, se invoca automáticamente al constructor. Entonces, el compilador irá a la implementación del constructor. ¿Y qué va a pasar? Pues el 1 se asigna a piso A, el 1 que declaramos en el constructor dentro de la clase. ¿Ok? Entonces se asigna de tal suerte que el dato miembro piso A tiene el valor de 1 para el elevador llamado A. ¿Ok? Bien. Limpio pantalla. Ahora con el objeto A y el operador de punto, invoco o llamo a la función solicitud
y le paso como argumento un valor de 6. Me voy a la implementación de la función solicitud y entonces el 6 es copiado en piso nuevo. ¿Ok? Recuerden entonces, piso nuevo tiene el valor de 6. Dentro del bloque de instrucciones de esta función solicitud, voy a declarar una constante llamada max piso, que tiene un valor de 15. Le voy a dar el valor de 15. Y tengo una sentencia de selección if else. If else if. Ok. En la parte del if tengo que piso nuevo, que es 6, ¿es menor que 1? ¿Piso nuevo es menor que 1? No. Aquí no se está cumpliendo esta instrucción. O, este es un operador lógico OR, y significa o, piso nuevo es mayor que max piso, o sea, 6 es mayor que max piso. No, tampoco se cumple esta expresión. O, piso nuevo 6 es igual a piso AC, o sea, 6 es igual a 1, tampoco. Cuando tengo un operador lógico OR y no se cumple ninguna de las expresiones que están a su izquierda o a su derecha, entonces toda la expresión evalúa a falso. Y por lo tanto, este if no hará la siguiente instrucción, que en este caso no hay una instrucción, nada más hay un punto y coma, que quiere decir que no haga nada, ¿sale? Que no haga nada. Pero bueno, de todos modos, no hace esa instrucción, sino se salta al else if, y aquí dice, piso nuevo, que es 6, es mayor que piso AC, 1, sí. Entonces, entrará el bloque de instrucciones de este else if. Y entonces se imprimirá un texto que dice, empezando en el piso, ¿y qué valor tiene piso AC? 1. Entonces, empezando en el piso 1. Llegará una sentencia de iteración en la que dice que si 6 es mayor que 1, ¿6 es mayor que 1? Sí. Por lo tanto, entrará a su bloque de instrucciones. Y en este caso, incrementará el piso en 1, porque este es el operador de incremento. Entonces, ahora ya no está en el 1, sino va al 2. Por eso se imprime un texto que dice, va para arriba, ahora está en el piso 2, obviamente. ¿Ok? Llega la llave de cierre, vuelve a evaluar la expresión que está dentro del paréntesis, pero ahora piso nuevo, 6 es mayor que 2, sí. Entonces vuelve a entrar y incrementa el piso. Ya no es 2, ahora lo incrementa en 1, ya es 3, entonces dice, va para arriba, ahora está en el piso 3. Llega a evaluar otra vez la condición, 6 es mayor que 3, sí, vuelve a entrar, incrementa el piso está, ahora va para arriba, está en el piso 4. Vuelve a evaluar la condición, 6 es mayor que 4, sí, incrementa el piso, ahora va para arriba, está en el piso 5. Llega a evaluar otra vez la condición, 6 es mayor que 5, sí, entonces incrementa, 6 queda en el 6, va para arriba, ahora está en el piso 6. Vuelve a evaluar la condición, 6 es mayor que 6, no, ya no hace nada, entonces se quedó en el piso 6. Y por lo tanto, se imprime un texto que dice, se detiene en el piso 6, que es el valor que quedó el piso AC, con 6. Obviamente ya no hace este else que está aquí abajo, ni nada, y entonces termina esa función. Regreso a donde fue invocada esta función, que donde fue invocada en main, y se vuelve a invocar a esa misma función con el objeto A y el operador de punto, pero ahora se le pasa un argumento de 3. ¿Ok? Entonces voy a la función solicitud y en esa función solicitud, piso nuevo, adquiere el valor de 3. Entra otra vez a este if, 3 es menor que 1, no. 3 es mayor que 15, no. 3 es igual que 6, porque piso AC,
quedó en 6, recuerden. 3 es igual que 6, no. Entonces no hace el if, se va al else if. 3 es mayor que 6, no, tampoco hace este else if, y se va hasta el else, hasta este else. Y entonces en este else también dice, empezando en el piso A que tenía el 6, en el piso 6. Ahora entra la sentencia while, piso nuevo que es 3, ¿es menor que piso A que es 6? Sí, por lo tanto, entra a su bloque de instrucciones del while y decrementa, o sea, le quita 1 al piso A. Estaba en el 6, le quito 1, 5. Va para abajo, ahora está en el piso 5. Llega la llave de cierre del while, vuelve a evaluar la expresión. 3 es menor que 5, sí. Por lo tanto, vuelve a entrar aquí y le quita 1 a 5. Y entonces dice, va para abajo, ahora está en el piso 4. Llega la llave de cierre, vuelve a evaluar, es menor que 4, y le quita 1, y entonces dice, va para abajo, ahora está en el piso 3. Llega a evaluar otra vez la expresión, 3 es menor que 3, no, ya no entra el while, se sale de la función y regresa a donde fue invocada y termina el programa. Voy a ejecutar este programa para que se vea lo que se hizo con programación orientada a objetos. ¿Ok? Cuando comenzamos este negocio, dijimos que el constructor iba a inicializar el dato miembro. Lo inicializa con 1. ¿Por qué? Porque le pusimos predeterminadamente 1 en el parámetro. Lo inicializamos en 1. Entonces, piso A adquiere el valor de 1 y se lo asigna al dato miembro piso A. Ya el dato miembro tiene ese valor y en la función solicitud es donde empieza a hacer todo esto, gracias al while que tiene allí, y pasa del piso 1 al piso 2, al 3, al 4, al 5 y al 6, que fue el argumento que se le pasó a la solicitud. Hagan de cuenta que es cuando se aprieta el botón y que estoy en el piso 1 y quiero ir al piso 6. ¿Ok? Y después se le pasó un argumento de 3 al piso nuevo. Entonces estaba en el piso 6 y se le pasó un 3, entonces va hacia abajo. Y entonces va al 5, al 4 y llega al piso 3. ¿Se fijan qué bonito es esto de la programación? Y para que vean de la acción del destructor, dice, ya terminó el programa, entonces aparece el destructor. Soy el destructor y libero memoria. Y tan tan, se acabó. ¿Preguntas? Preguntas. Yo, profe, Sí, dime. ¿me podría explicar otra vez cuál era el operador? Bueno, ¿cómo se usaba ese operador de los dos puntos juntos? Ahí por la línea 20. Aquí está. Se llama operador de ámbito o resolutor de ámbito. Y lo que hace es que nos indica que la clase elevador tiene una función miembro llamada elevador. Y también la clase elevador tiene una función miembro llamada solicitud. ¿Sí está? ¿Sí está? Se llama Sí, operador de ámbito o resolutor de ámbito. Y va en las implementaciones de las funciones. ¿Ok? ¿Sí está? ¿Sí quedó? sí, profe. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta por ahí? ¿No? Preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3. Profe, ¿me puede repetir qué significaba el int piso-ac? Esto es un dato miembro que pertenece a la clase elevador,
pero está en su parte privada. ¿Para qué? Para que no puedan tener fácil acceso a cualquier parte del código demás. Solo un objeto puede tener acceso a este dato miembro mediante una función miembro. Esa función puede ser el constructor o una función miembro normal. ¿Sí está? Por eso en el elevador inicializamos piso A con un valor de 1, que es el valor que le pasó piso A. Y en solicitud podemos manejar ese piso A, o sea, ese dato miembro en la función solicitud. Lo podemos manejar porque pertenece a la clase. ¿Sí está? ¿Sí está? ¿Sí quedó o no? Sí, profe, gracias. ¿Ok? Sí. Vean la diferencia también aquí, ya que hizo su pregunta, la pregunta de su compañera. No necesito pasarle a la función solicitud el valor de piso A. Piso A fue dado en la función elevador, que es el constructor, pero la función solicitud lo pudo ocupar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las dos funciones pertenecen a la clase elevador. Y esto entonces está siendo manejado como un objeto llamado A. ¿Sale? ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó claro? Entonces es más fácil ya la programación. No necesito hacer paso por referencia, paso por valor, nada. De una función a otra puedo manejar los datos miembro. ¿Sale? ¿Otra pregunta? ¿No hay? A la 1, a las 2 y a las 3. Cambio de programa. Bien, tengo las mismas librerías, a excepción de ahora voy a incluir esta, que se llama YoManip, y que precisamente sirve para manipular la entrada y salida de mi código. YoManip, y voy a manipular la entrada y salida de mi código. Ok, using namespace standard, declaro una constante de tipo flotante llamada canentanque, la cual le doy el valor de 300, y otra constante que se llama precio hoy, que le voy a dar el valor de 1.25. Bien, ahora mi clase yo le voy a llamar bomba y tiene estas características. En la parte privada, sus datos miembro o atributos son canentanque y precio, ambos de tipo flotante. ¿Ok? En la parte pública estará su constructor, que ya dijimos que debe de tener el mismo nombre que la clase, pero no debe de tener tipo de dato de retorno. Va a inicializar predeterminadamente el primer parámetro de tipo flotante con un valor de 500 y el segundo parámetro con un valor de 1. Y luego tengo su destructor, que va a liberar nada más la memoria, y tengo dos funciones miembro más, valores, que no tendrá parámetros ni retornará valor, y solicitud, que tendrá un parámetro de tipo flotante, pero no retornará valor. Hasta ahí termina la declaración de mi clase con la llave de cierre y el punto y coma. Viene la implementación del constructor. Ya sabemos que viene primero el nombre de la clase, el operador de ámbito, el nombre de la función, que en este caso es igual que el de la clase por ser el constructor, y su parámetro, aquí sí le pongo nombre al parámetro, se llama inicio y es de tipo flotante, y el segundo parámetro se llama precio hoy y es de tipo flotante. Este constructor me va a inicializar con el valor que adquiera su parámetro, el dato miembro canentanque y el dato miembro precio con el parámetro precio hoy. ¿Sale? Aquí se está inicializando los datos miembro, que es lo que hace el constructor.
inicializar los datos miembro o atributos de la clase. Bien. Tengo la función miembro, valores. Comienza con el tipo de dato de retorno, que en este caso no retornará nada porque es por ser void, el nombre de la clase, el operador de ámbito, el nombre de la función y entre paréntesis sus parámetros, que en este caso no tendrá parámetros. Se le puede poner void o se puede quedar vacío, sin nada dentro de los paréntesis. Viene el bloque, que no voy a hacer ahorita nada más lo estoy diciendo que existe esa función. Va a existir también la función solicitud, que su tipo de dato de retorno, nombre de la clase, operador de ámbito, nombre de la función, solicitud, y entre paréntesis su parámetro llamado CANBomba de tipo flotante. Y aquí su bloque de instrucciones, ¿ok? Llego a main. En main declaro un objeto A, o sea, estoy hablando ya o instanciando un objeto, y en este momento estoy invocando al constructor y le voy a pasar dos argumentos. Can en tanque, ¿qué valor tiene can en tanque? Pues 500, que fue el valor 300, que fue el valor que declaramos como constante, can en tanque, con mayúsculas, y precio hoy, que es el valor de 1.25. Ese de 300 y 1.25 son los argumentos que pasarán al constructor. ¿Ok? Nos vamos al constructor, entonces inicio adquiere el valor de 300 para que a su vez ese valor sea asignado al dato miembro can en tanque con minúscula. Ok, el precio de hoy es 1.25, ese precio será asignado a precio, que es el dato miembro también de la clase, y entonces ya se inicializa ese dato miembro con 1.25. Ya están inicializados los datos miembro. Ahora regreso a main, limpio pantalla, invoco a la función valores con el objeto y el operador de punto, y me voy a la función valores sin pasarle ningún argumento, dado que esa función no tiene parámetros. Me voy a la función valores, aquí está, y dentro de ella, aquí está la manipulación de el formato. Esto ya lo habíamos visto alguna vez, es con el cout, invoco a la función ajusta formato y quiero que me lo ponga en flotantes mostrándome el punto. Esto es lo que significa todo esto que está aquí dentro. Y que además tenga solo 2 decimales, es decir, una precisión de 2. De tal suerte que se me imprima un texto que diga: el tanque de gasolina tiene can en tanque. ¿Qué valor? 300. Ese valor fue el que se asignó desde el constructor y ya lo puedo manejar en otra función miembro. Entonces aquí se imprime 300. El tanque de gasolina tiene 300 galones de gasolina. El precio por galón de gasolina es precio, que es el otro dato miembro que se inicializó, que era 1.25. Eso es lo que va a hacer esta función llamada valores, imprimir todo eso. ¿Sale? Regreso a donde fue invocada la función valores, que fue en main, hago un salto de línea, invoco a la función solicitud con el objeto y el operador de punto, y le paso como argumento 30 a la función solicitud. Me voy a la función solicitud y aquí está. El 30 lo tendrá el parámetro CANBomba. Bien, dentro de este bloque de instrucciones de esta función, me encuentro con que se declara una variable llamada despachado de tipo flotante y una sentencia if else, en la que dice que can en tanque, que es 300, es mayor o igual que lo que se está pidiendo, que es 30. Sí, entonces asígnale 30, que es CANBomba, a despachado. Entonces despachado ahora vale 30. ¿Ok? El else no lo hace, puesto que ya hizo el if,
y se salta hasta acá. En esta instrucción, que es un operador compuesto, significa que a lo que está del lado izquierdo le reste lo que está del lado derecho y el resultado lo guarde en lo que está en la izquierda. Es decir, acá en el tanque le quito, que es 300, le quito lo despachado, que es 30, me quedan 270 y ese valor se guarda en can en tanque. Esto es lo que hace esta instrucción. Entonces, finalmente, can en tanque queda con 270. ¿Ok? Se hace el ajuste de la salida del formato mediante estas instrucciones que ya las vimos. Entonces, dice can bomba, ¿qué valor tenía? 30, ¿no? 30 fue lo que se puso en can bomba. Entonces, 30 galones fueron solicitados. Despachado también adquirió el valor de 30 galones se despacharon y can en tanque quedó con 270. 270 galones permanecen en el tanque. El precio total es despachado 30 por 1.25 y el resultado se imprimiría aquí. Hasta ahí terminaría esta función, regresaría a donde fue invocada, que fue aquí en main, y se vuelve a invocar a esa solicitud, a esa función, pero ahora se le pasa un argumento de 280. Entonces, por lo tanto, can bomba adquiere el valor de 280. Aquí también se vuelve a entrar al if, can en tanque era 270, ¿es mayor o igual que 280? No, 270 no es mayor que 280, entonces se va a else y se le asigna can en tanque a despachado, o sea, 270 se le asigna a despachado. Bien, de tal suerte que aquí se le resta a can en tanque, o sea, 270, que era lo de can en tanque, se le resta lo despachado, que es 270 menos 270, 0, y can en tanque queda con 0. De tal suerte que can bomba, que fue 280, que fue lo que se pidió, dice 280 galones fueron solicitados, despachado 270 galones se despacharon, can en tanque, 0 galones permanecen en el tanque. ¿Por qué se despacharon 270? Porque pues ya nada más quedaba eso en la bomba, ¿no? Y entonces es por eso. Y bien, el precio total es 270 por el 1.25 y eso se imprimirá aquí con 2 decimales, por eso es que se modifica la salida, porque son pesos y centavos. ¿Ok? Hasta ahí terminaría mi programa. Lo voy a ejecutar para que se vea todo lo que dije. Y aquí está ya. Ok. Primero, ¿qué pasó? Bueno, el constructor inicializó el dato miembro can en tanque y el precio en 300 y en 1.25. Eso lo hizo el constructor. Y la función valores, pues le asignó esos valores, perdón, sí, la función valores le asignó esos valores a la cantidad del tanque y el precio de la gasolina. Y por eso se imprimió el tanque de gasolina, tiene 300 galones de gasolina, el precio de galón por gasolina es 1.25. Eso se hizo en la función valores, ¿sale? Y una vez que se hizo eso, se invocó a la función solicitud pidiendo como cantidad de bomba 30 galones. Entonces, en la función solicitud se entra a esa función y mediante sus instrucciones se obtiene que se piden 30 galones, se solicitan, 30 galones se despachan y 270 galones quedan en el tanque. El precio total es, pues obviamente, los 30 que se despacharon por el 1.25 y aquí está pesos y centavos.
por eso la precisión de 2, para que pongas centavos, porque si no, la computadora puede ponerme esto en notación científica, y obviamente no me conviene, ¿no? En potencia de más de 10, no me conviene porque, pues, yo quiero pesos y centavos. Bien, en la segunda invocación se piden 280 galones, y aquí está, 280, se despachan solo 270 porque son los que habían quedado en el tanque, y por lo tanto, al despachar esos 270, pues se queda vacía la bomba con 0 galones, y se multiplican los 270 que fueron despachados por 1.25 y me da esto como precio total, 337.50. Ahí termina mi programa. Voy a ver, entra el destructor, soy el destructor, y libero la memoria. Libera la memoria que fue ocupada y se acaba el programa. ¿Preguntas? 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 ¿Sí están ahí? Sí, pero yo tengo una pregunta, profesor. ¿Por qué la clase la cierra con Sí, punto y coma? porque es un tipo de dato, ¿no? Es un tipo de dato abstracto, ya dijimos, y entonces, pues obviamente también dijimos que lo que está entre llaves es como si fuese una caja negra, y a esto se le conoce como encapsulamiento, ¿sale? Estas características están guardadas como si fuese una sola cosa, o una caja negra, como comparándola con un avión, y esas características pertenecen a esta clase llamada bomba. ¿Sí está? Y entonces toda instrucción debe de terminar con punto y coma. Ok, profesor, gracias. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Profe, es una pregunta fuera de la clase. ¿No tendrá un canal o no conocerá un canal de YouTube para más o menos aprendernos esto? Porque a mí todavía me cuesta, por ejemplo, aprenderme lo de cómo utilizar void y float. Y las llavecitas cuando se tienen que abrir y qué se tiene que utilizar, qué tipo de biblioteca se tiene que usar. Bueno, es verdad que necesitas conocimientos de C o de cualquier otra programación, cualquier otro lenguaje de programación. Pero también es verdad que aquí estás aprendiendo algo, ¿no? Y entonces, pues aquí yo digo, estas librerías son, ¿por qué? Porque necesito entrada y salida del flujo. ¿Y cuál es esa entrada y salida del flujo? Ya lo había mencionado, el cout, que significa salida de consola. Y como es la salida de la consola, entonces me permitirá imprimir este texto o imprimir este dato. Mientras que con un SYN, que aquí no lo estoy ocupando en este programa, puedo meter datos desde el teclado. Eso lo vimos en otros programas anteriores. No necesitas ningún tutorial de YouTube si sigues mis programas, los programas que ya te compartí, y si los analizas y si ves. Pero si no quedas conforme, entonces para eso te pido que me hagas preguntas aquí. Pero si no te convenzo yo y quieres algo en YouTube, simplemente busca programas en C++ en el San Google, que es de ustedes, San Google, de todos los muchachos ahora modernos, que todo lo buscan en Google. Entonces allí buscas lenguaje C y C++, de preferencia en C, y también ya maneja C++. Hay un chavo que dice, si lo imaginas, lo puedes programar. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Y te recomiendo ese chavo, ¿sale? Y ahí aprenderás mucho lo que es programación en lenguaje C o en C++, o así como parte de programación orientada a objetos. ¿Sí está? Sí, profe, gracias, porque sí estoy un poquito
ciega en programación, porque pues no, nunca vi programación así bien como tal. Ok, lee mi teoría que les compartí ahí en el Classroom y lee, por favor, y haz los programas, captúralos y ve viendo todo esto. Así como yo lo hago, ¿sale? Tienes aquí el código, ejecutas tu programa y entonces te sale la pantalla negra. ¿Sale? Te sale la pantalla negra. Aquí me sale a mí por el dichoso antivirus, me salen más pantallas. Y entonces ya te sale la pantalla. ¿Ok? Y aquí como lo estoy analizando, yo veo, ¿dónde está este texto? ¿Dónde está el tanque de gasolina en mi código? ¿Dónde está dentro de mi código? ¿Dónde está el tanque de gasolina? Aquí, en la función valores. Bueno, ¿y cómo llegué a esta función valores? Ah, bueno, pues aquí se invocó. Aquí. Y como ves, ni se le está pasando ningún argumento. Nada más se está invocando a la función valores. Entonces el compilador se va a la función valores y por eso es que se me imprime este texto. ¿Quién me lo está imprimiendo? El cout, que es lo que te dije, ¿no? El cout me sirve para imprimir. ¿Qué necesito? Este operador que se llama operador de inserción y me va a imprimir este texto. Cuando termina ese texto, necesito otro operador de inserción para que me imprima este dato. Aquí está. El tanque de gasolina tiene 300. Es el dato, can en tanque. ¿Dónde fue dado este valor de can en tanque? En el constructor. Aquí, can en tanque. ¿Por qué? Porque el inicio recibió 300, que fue la constante que le estoy pasando al constructor. Aquí se está invocando automáticamente al constructor y se le está pasando como argumento ese valor de 300 y el valor de 1.25, que fue declarado como constante al inicio de mi programa. Más o menos todo eso se va viendo así y ya vas aprendiendo. ¿Sale? Más o menos, es una idea. ¿Sí? ¿Quedó o no quedó? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan que hacer? ¿Por qué ocupé la librería YoManip? Porque hice una manipulación de mi formato de salida. Quiero que me imprima en flotantes, es decir, con enteros y decimales, pero 2 decimales porque quiero son centavos y por eso puse una precisión de 2. Y por eso me aparece 37.50 o 330 y fracción, ¿no? Y centavos. ¿Ya? Ok. Voy a un tercer programa. Mi clase se llama fecha y tiene como datos miembro 3, mes, día y año. ¿Están en la parte privada? Sí, aunque no aparezca private aquí. Eso ya también por default se considera que después de la llave de apertura de una clase, lo que está a continuación se considera privado, sin necesidad de poner la palabra private, como lo hicimos en los programas anteriores. Aquí está private, en el programa anterior, private. ¿Sale? Entonces, si yo lo que ponga después de la llave de apertura se considera como privado. ¿Sale? Estos 3 datos miembro